Bien, voy a hablarles acerca de la historia del cine en Venezuela, específicamente en el periodo comprendido entre 1973 a 1987. Películas como Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallenstein, películas como La quema de Judas, Carmen la que contaba 16 años, El pez que fuma, Sagrado y obsceno, El rebaño de los ángeles, Cangrejo, de Román Chalbaud, Domingo de Resurrección y Homicidio culposo, de César Bolívar, Simplicio, de Franco Rubartelli, Jacó, que también es de Franco Rubartelli, son apenas una muestra de la cantidad de películas que se produjeron y se llevaron al cine, a las carteleras, tanto del cine nacional como del cine latinoamericano, entre la década de los 70, los 80 y parte de los 90. Soy un delincuente también forma parte de ese conjunto de realizaciones del cine nacional que se hizo exactamente, se estrenó en 1976. Hay un punto en común entre todo este conjunto de películas, de realizadores, de escritores como José Ignacio Cabruja, que fue uno de los mayores guionistas, tanto de Román Chalbaud como de muchos otros directores, como de César Bolívar también, quien hizo el guión de Homicidio culposo, fueron marcados por un alto contenido del tema social en sus obras. Lo social era el punto o la piedra angular en torno al cual giraban todas las historias del cine nacional. Digamos que el género social en el cine data desde las realizaciones de Eisenstein, como El acorazado Potemkin, La lucha, que es la historia de la huelga, que es la historia de una fábrica donde los sindicatos proletariados tienen una pugna con los patronos de las compañías. Ya eso evidenciaba cómo eran la lucha de clases entre el sistema obrero y el sistema establecido en la compañía. También está Griffith con una película que se llama La intolerancia, que ya plantea la división y la lucha entre clases. En el género social también podemos destacar la escuela del neorrealismo italiano, que fue uno de los movimientos, de las realizaciones que más fuerza o más sustancialidad le dio al cine a nivel mundial. En el neorrealismo italiano podemos destacar directores como Roberto Rossellini, quien hizo una película que se llama Roma, Ciudad Abierta, en 1946, que plantea cómo queda Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También está Vittorio De Sica con Ladrón de bicicletas en 1948, que plantea cómo es la sobrevivencia en esa Italia después de la Segunda Guerra. También está Luchino Visconti con La tierra tiembla, está Michelangelo Antonioni con El grito en 1958, está Pier Paolo Pasolini en el 64 con El Evangelio según San Mateo. En Latinoamérica está también realizaciones del cine del género social, como Los olvidados de Luis Buñuel en 1950, y todo ese, digamos, bagaje o aportes del cine al género social influencia a los realizadores nacionales, específicamente a Román Chalbaud, a Clemente de la Cerda, a Mauricio Wallenstein, a La pluma de José Ignacio Cabrujas, quienes en todas sus obras plasman una historia que gira o está cargada con un alto contenido social o un gran valor de lo social, de la marginalidad, de la ruralidad, de la pobreza que hay entre las luchas de clase en la Venezuela saudita, en la Venezuela que para 1975 había nacionalizado sus empresas básicas. Era un periodo donde el mandatario era Carlos Andrés Pérez y se enfocaba hacia un proyecto de la Gran Venezuela, una Venezuela que aspiraba, tenía matices de país en vías de desarrollo. De hecho, era el único país de Latinoamérica que no tenía una dictadura militar. Fue el asilo de muchos
librepensadores que vinieron de Chile, vinieron de Argentina, Uruguay, hasta la misma España, después de la Guerra Civil Española. Venezuela, desde el punto de vista artístico, nunca perdió ese contenido o esa inclinación o motivación e inspiración por lo social. Clemente de la Cerda, en su película Soy un delincuente, no escapa de ello. De hecho, la filmografía de Clemente de la Cerda, su primer largometraje fue Soy un delincuente. Él había hecho películas como Isla de Sal, pequeños documentales como El rostro oculto, Sin fin, La carga, pero Soy un delincuente es donde él realmente plasma una historia, una fotografía de lo social que va a marcar a Venezuela en los próximos años hasta nuestros días. Es la historia que gira en torno a Ramón Antonio Brizuela, es un personaje que pertenece a una novela de Gustavo Santander, una novela testimonial que fue prácticamente sacada de la vida misma y plasmada de manera magistral por Clemente de la Cerda, quien deja ver qué sucede en la formación de un niño, lo que puede suceder si no es educado, si no es orientado dentro del punto de vista familiar, académico, social, de valores. Es lamentablemente un niño que se ve forzado a estar en las calles, desde muy joven tiene que robar, tiene que delinquir, tiene que hasta sobrevivir de una manera violenta para poder subsistir en una Venezuela que pareciera mentira que eso no estuviese pasando en aquel entonces. Ya se podía ver dentro del metabolismo social o del metabolismo del desarrollo de una Venezuela petrolera, una Venezuela al margen de lo que estaba sucediendo. Esa Venezuela iba creciendo en diferentes partes de las ciudades principales como Valencia, Barquisimeto, Caracas, Maracay, Oriente. Una Venezuela que, así como podía planificar una ciudad como Puerto Ordaz, también descuidó la planificación y la formación social de esta Venezuela paralela, o como en dos ciudades, en una, en la Caracas de aquel entonces. Esa Venezuela que estaba en los cerros, que giraba en torno a otros valores sociales y que lamentablemente sus elementos disfuncionales se fueron materializando, fueron creciendo, fueron haciéndose literalmente incontrolables. Soy un delincuente es protagonizada por Orlando Zarameda. Es un guión del mismo Clemente de la Cerda, quien adapta perfectamente el testimonio de Gustavo Santander en el personaje de Ramón Antonio Brizuela, quien es un niño que sirve para ilustrar qué es Venezuela. Es un niño que prácticamente el delincuente es Venezuela. ¿Qué pasaría si un niño no es educado? Lamentablemente va a ser absorbido por la delincuencia. Y la idea que gira en torno a Soy un delincuente es: si yo no puedo obtener algo por mi desarrollo educativo, por mi mérito de trabajo, por mi autodesarrollo grupal o social o comunitario o familiar, yo puedo robarlo, yo puedo tomarlo. Si algo yo no puedo lograrlo por mi propio mérito, por mi propio autodesarrollo, yo puedo acogerlo, puedo expropiarlo, puedo tomarlo. Esa idea va acompañando a todas las películas relacionadas con el tema social a lo largo de la historia, desde los 70 hasta el 2015, pasando por películas como Macu, de Solveig Hogestein, que ella es una sueca venezolana que de manera magistral plasmó la historia, una historia similar a Soy un delincuente, pero en las manos de un policía, que si yo no puedo tener algo por mérito, yo lo tomo, yo me apropio de él. También eso se ve en 1994
con una película que se llama Sicario, de, Luis José Ramón Novoa. Novoa plantea que un muchacho que nace en un barrio, que la única forma para subsistir, para desarrollarse, es a través de un arma. Esa género social también se ve en el año 2000 con Ciudad de Dios, hasta con la película estadounidense, una película de inglesa, producción de la India y producción inglesa del director inglés Danny Boyle, que se llama Slumdog Millionaire. Se ve el género social, el género del residuo que deja el metabolismo del desarrollo industrial, el efecto que puede generar de una sociedad disfuncional, una sociedad mal educada, una sociedad que si no puedo simplemente desarrollarme, puedo robar, puedo mantenerme, puedo apropiarme de las cosas. Eso también se ve en la película Huele Pega, de Eli Snyder, que Soy un delincuente, pero una versión más moderna. Por eso es que Soy un delincuente es una película trascendental para la historia del cine venezolano, porque después de Soy un delincuente, Clemente de la Cerda filma la segunda parte, que se llama Reincidente, que es la historia de Ramón Antonio Brizuela, ya más maduro, cuando sale de un centro penitenciario, dentro de muchos centros penitenciarios donde él estuvo, totalmente malformado. Película que inspiró después a otra muy famosa venezolana que se llama La graduación de un delincuente. Clemente de la Cerda, dentro de su filmografía, también tiene películas como El crimen del penalista, Compañeros de viaje, Los criminales, Retén de Katia, es de Clemente de la Cerda, y por supuesto Agua que no has de beber, en 1984, fue su obra póstuma, antes de fallecer, que es una comedia también de corte social. Bueno, desde Retén de Katia hasta nuestros días no se ha sacado una película que retrate cómo es la realidad del sistema penitenciario nacional. En la actualidad sería súper interesante hacer una película acerca del sistema penitenciario nacional a nivel de Venezuela, para ver el estado en que está. Soy un delincuente es un niño que desde joven se tuvo que enfrentar a las calles, se tuvo que, valerse por sí mismo. Lo trascendental de Soy un delincuente es que narra esa historia, es como qué pasaría en Venezuela si sigue malformándose, si sigue dejándose de educar, simplemente seguiría apropiándose de las cosas que no le pertenecen. Esa fotografía que Clemente de la Cerda toma en los 70 de Venezuela también se materializa en los 80, cuando la sociedad, en los sucesos del 27 y 28 de febrero, se hace con las cosas que anhela. La sociedad del 89 ve cómo las personas que tienen una clase media, en cierta forma, que puede tener acceso a vehículos, puede tener sus casas, puede tener sus bienes materiales, y la sociedad que no los tiene, que es una sociedad de los barrios, de los cerros de Caracas, bueno, si no lo puedo tener por mi propio mérito, lo robo, lo saqueo, me lo hago con él. Esa misma idea que viene en los 70, viene en los 80, se vuelve a materializar en los intentos de golpe en el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92, ya no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista militar. Los militares, si no podían obtener el poder de Venezuela por insatisfacción, lo tenían que tener de manera violenta. O sea, yo, si no lo puedo lograr por una vía pacífica, lo tengo que tomar. Y esa premisa nos ha acompañado hasta nuestros días. En 2015, el venezolano, lamentablemente, se encuentra en una situación disfuncional bastante grande y tiene una premisa que si no puede lograr las cosas, simplemente entra en la delincuencia, delinque.
Ahorita están sucediendo casos muy, muy difíciles con la delincuencia, con el robo, con los atracos a mano armada. Estamos sufriendo penurias, como por ejemplo, de cada 100.000 habitantes hay 50 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso solamente son estadísticas que puede tener un país con una epidemia, como en África, o un país que está en guerra. Ya cuando se pasa de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de que estamos en una economía de guerra, en una sociedad de guerra. Prácticamente en los últimos 2 años ha habido casi 50.000 muertes violentas en Venezuela por concepto de armas. Eso creo que es el mayor aporte que Clemente de la Cerda pudo brindar tanto al cine venezolano, no solamente al cine venezolano, sino a la sociedad, a lo trascendente de su mensaje, que sigue vigente. Si nosotros no educamos a nuestra sociedad, será un delincuente.